Este es el TCL P8K, en este caso cuento con el tamaño de 55 pulgadas y en este video te traigo la reseña completa de este Smart TV 4K. Primero debes saber que en su parte posterior cuenta con un pequeño subwoofer respaldado por Onkyo. Hablando de sus entradas, lo más importante que debes saber es que de sus 4 puertos HDMI, 2 de ellos, el número 2 y el número 1, son compatibles con los 120 Hz en 4K y también con los 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Hablando del hardware, tiene 2,5 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento aproximado de 20 GB, tiene el procesador ARM Cortex A73 de 4 núcleos con una frecuencia de trabajo decente y una GPU Mali G52. Por cierto, normalmente se me olvida mencionar este aspecto que es muy importante, y es que en los televisores TCL puedes cambiar el formato de imagen, o conocido también como relación de aspecto, por si quieres eliminar esas bandas horizontales negras, y funciona en cualquier aplicación nativa de los televisores TCL, lo cual es muy útil y muchas personas buscan esta función que no está disponible en muchos otros televisores de otras marcas. Este televisor es compatible con comandos de voz, tanto oprimiendo el botón de micrófono del control remoto como activando esta función micrófono en modo manos libres, y también debes activar el micrófono con la palanca que está ubicada en la parte baja del televisor. Mueve la palanca hacia la derecha porque hacia la izquierda se desactiva y listo, ya puedes activar el asistente de voz diciendo, por ejemplo, OK Google. En este menú para accesos directos encontramos la función multivisual, que para muchas personas es realmente muy útil. La tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, porque el sistema operativo es Google TV basado en Android 12. Le puedes instalar archivos APK si así lo requieres. La fluidez del sistema operativo está bien, sin embargo, a veces cuando en el video hay alto rango dinámico, especialmente en la aplicación YouTube, y además está en 4K, le cuesta un poco en responder a los comandos, pero por todo lo demás está bien. Cuando quieres, por ejemplo, abrir un video, abrir una aplicación, adelantar o retroceder, responde de una forma buena en términos generales, o por lo menos no lo considero estresante. También, por supuesto, al igual que el resto de televisores TCL, tienes este menú con accesos directos. Puedes modificar estos iconos de lugar y también puedes añadir o quitar accesos directos, incluyendo aquel que te permite modificar lo que ya te mostré en cuanto a la relación de aspecto o formato de imagen. Vamos con la calidad gráfica, empezando por el rendimiento en escenas oscuras, y aquí quiero decir que me sorprendió mucho. Es decir, el resultado varía dependiendo de si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, o si está en rango dinámico estándar, y también varía de acuerdo a cada modo de imagen. Aquí te muestro los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y el resultado realmente, yo que soy tan exigente en esta área, lo considero bueno. Obviamente no es perfecto, pero sí quiero decir que la cantidad del efecto conocido como nubosidad o clouding es muy mínima, no es molesta. No vas a percibir sangrados o resplandores de luz. No vas a percibir colores negros profundos, pero tampoco colores negros tan grisáceos en comparación a otros televisores. Y el nivel de detalles es más que aceptable. De hecho, viéndolo así solito, sin tener por ejemplo al C6K Mini LED al lado, difícilmente uno podría decir que este televisor no tiene mini LEDs, pero cuando haga la comparativa contra el C6K vas a notar esa pequeña diferencia, que como te digo es muy pequeña. Es decir, si quieres resultados con colores negros más profundos, invierte un poco más y vete por el C6K Mini LED. Si quieres ahorrarte un poco más de dinero, vete por este P8K, que como te digo, el rendimiento en esta área es muy bueno. Sin embargo, no es un televisor muy brillante, y el rendimiento en escenas oscuras, que es bueno, probablemente también se deba al hecho de que su cantidad de brillo no es muy alta. Puede ser suficiente para una habitación poco iluminada o totalmente oscura. Hablando de colores y brillo, este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, aunque a diferencia del C6K, no es compatible con el modo imagen Dolby Vision IQ. Aún así, con el resto de modos de imagen, Dolby Vision brillo o Dolby Vision oscuro, el resultado es muy bueno en cuanto a contraste, realce de colores y nivel de detalles.
Y si el contenido tiene por ejemplo HDR10, este modelo no es compatible con el modo de imagen IMAX, pero sí tendrás acceso a este parámetro mapeo de tono dinámico en caso de que quieras darle prioridad a nivel de detalles o a la cantidad de brillo o encontrar un balance entre estos dos parámetros, y los resultados aquí también son muy buenos en cuanto al realce de colores, el contraste y el nivel de detalles, y tienen poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Si el contenido está en rango dinámico estándar, tendrás acceso a este parámetro con versión HDR automática, lo que hace es que mejora el contraste y un poco el realce de colores para que este contenido luzca como si tuviera alto rango dinámico. En cuanto a colores, el televisor cuenta dentro de su pantalla LCD con la tecnología Quantum Dots, y como todos los televisores TCL tiene el parámetro color dinámico, y además la capacidad de saturación de color de este modelo es increíblemente alta. Obviamente no te digo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente te muestro de lo que es capaz este televisor en esta área. El escalado de imagen en general es bueno, no te voy a decir que hace maravillas. Recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. No obstante, cuando ese es el caso, este modelo intenta mostrarte el resultado con la mejor suavidad posible, con la menor borrosidad posible, por lo cual digamos que está más que bien. La uniformidad de colores grises no está mal, la cantidad de efecto de pantalla sucia no es mucha, y de hecho al ver contenido con mucho más volumen de color pienso que el efecto de pantalla sucia no es perceptible. En cuanto a los ángulos de visión, por si no lo sabías, este año TCL a la mayoría de sus modelos prefiere llamarles al tipo de panel no VA sino HVA. Los resultados no son tan sorprendentes como se promete en sus páginas web, pero sí son un poco mejores en comparación a televisores con paneles VA convencionales, por lo menos en comparación a algunos. Hablando del manejo del movimiento, en este modelo puedes modificar de forma automática o manual la cantidad del efecto conocido como temblor o vibración, también la difuminación, o puedes colocar este parámetro en alto y activar la aceleración dinámica, y los resultados van a ser muy buenos, no perfectos pero sí muy buenos, con artefactos que no son molestos. Para el área gaming te recuerdo que de sus 4 puertos HDMI, 2 de ellos son compatibles con los 120 Hz en 4K y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. También puedes jugar con Dolby Vision para gaming si la consola y si el videojuego así lo permiten. Este modelo por supuesto tiene la Game Bar que tienen el resto de modelos TCL de este año. Puedes cambiar entre esos 3 diseños que hacen alusión a las 3 consolas de videojuegos actuales más populares. Tendrás acceso a la función HGIG si así lo requieres. También puedes mejorar el nivel de detalles si lo necesitas. También puedes acceder a otras funciones como por ejemplo lo que tiene que ver con zoom, aunque a veces no está disponible como es este caso. También puedes acceder a hacer aparecer una mira en pantalla, la cual le puedes cambiar la forma, el tamaño, el color. Puedes moverla de ubicación en pantalla, que para algunas personas tal vez resulte útil. Y también cuenta con lo más útil, que desde mi punto de vista serían estos modos de imagen, aunque solamente sean 3, por lo menos esto se agradece para que tengas mayor variedad. El rendimiento general en esta área de este televisor es muy bueno, aún con videojuegos que tengan oscuridad y movimientos rápidos. Personalmente no percibí efecto ghosting, el nivel de detalles es muy bueno, el input lag también es muy bueno en la práctica. Por lo cual es un televisor muy recomendado para esta área gaming si eres muy exigente y tienes un presupuesto digamos que relativamente bajo. Por último te hablo de su sistema de altavoces. Su potencia tanto en la teoría como en la práctica me parece que están más que bien para una habitación pequeña, incluso una mediana, incluso tal vez una grande si no eres demasiado exigente. Su rendimiento me gustó, tiene buenos bajos, tiene buena nitidez. Y de esos 35 watts, 15 pertenecen al subwoofer ubicado en su parte posterior.
Así pues, si me preguntas si te recomiendo o no este P8K, sea cual sea el tamaño, por supuesto que sí. Y si me preguntas si vale la pena gastar un poco más e irse por el mini LED C6K, obviamente que vale la pena si eres más exigente en el área de escenas oscuras, si requieres del modo de imagen Dolby Vision IQ, si requieres del modo de imagen IMAX y, más importante, si quieres mayor cantidad de brillo, porque este P8K no es tan brillante como el C6K, aunque es suficiente para una habitación muy oscura o con iluminación controlada. Más adelante haré esa comparativa entre el P8K y el C6K. Por ahora, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este P8K. ¿Te ha gustado? ¿Sí o no? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal y te recuerdo que me puedes apoyar por medio de Baki o por medio de Patreon y también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.